Ya, listo, la grabación se acaba de iniciar. Eh, Voy a compartir pantalla y me avisas por favor si lo logras ver. Está bien. Sí, sí se logra ver. Ya, genial. Bien, estamos. Bueno, un momento. Bien, estamos en. Yo creo que no. A ver, un momento, voy a solucionar esto. No se ha bugueado mi PPT un momento, por favor. Ya, ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí se ve. Ya, gracias. Ya, bien. Nos corresponde hablar ahora sobre el sistema urinario. Ya es la última semana previa a su parcial. Y bien, vamos a comenzar, ¿no? El sistema urinario va a abarcar tanto los riñones, uréteres, vejiga, retroperitoneo, también vamos a ver aparte. El retroperitoneo no incluye al sistema urinario, como, o sea, el sistema urinario no incluye al retroperitoneo, mejor dicho. El retroperitoneo viene a ser un espacio que se tiene que analizar en técnicas de imagen y que su análisis o su estudio va a ser muy diferente al sistema colector, sistema urinario. Bien, en principio vamos a ver el sistema urinario. Recuerden que este corresponde a riñones, uréteres, vejiga e incluso uretra, ¿no? Y sirve para diversas funciones, ¿ya? En primer lugar, los riñones, que son los órganos más importantes realmente. El 25% aproximadamente del gasto cardíaco van a los riñones. Es por eso que cuando hay una alteración en la perfusión o una hipovolemia, lo primero que se afecta es los riñones. ¿Ya? Y lo primero que causa es una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, ¿no? Se encarga de diversas funciones. Son dos órganos que se encuentran en el retroperitoneo y eliminan desperdicios de la sangre. Los productos azoados, más que nada, que se llaman, que son la urea y la creatinina, ya que cuando se acumulan en sangre, pues vienen a ser bastante neurotóxicos en general, ¿no? El paciente puede estar desorientado, generar un síndrome urémico como tal. ¿No? Y el exceso de agua en forma de orina. Siempre todo lo que una persona toma lo debe excretar y el riñón es quien se encarga de excretar el exceso de agua que se encuentra en el cuerpo, ¿ya? Y además de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, todos los electrolitos, potasio, sodio, magnesio, entre otros, van a regularse a nivel del riñón. Entonces es un órgano bastante importante y es importante también saber evaluarlo. ¿Ya? En principio, estos son los dos riñones, ¿ya? Son dos pares de riñones. El riñón derecho va a estar más abajo que el izquierdo, o viceversa. El riñón izquierdo va a estar más elevado que el derecho. ¿Por qué? Porque recuerden que en el lado derecho tenemos todo el hipocondrio derecho, ¿ya? Y acá se va a encontrar todo el hígado que va a terminar empujando al riñón derecho hacia abajo. Es lo normal, es lo fisiológico. No se considera tosis renal, por ejemplo. ¿Ya? O caída del riñón, no. En otras situaciones sí, por ejemplo, cuando vemos el riñón izquierdo más abajo que el derecho, puede ser una tosis renal, ¿ya? Recuerden que tiene forma de habichuela, las medidas son muy importantes, ya que en una alteración de las medidas, aún así no haya azoemia o elevación de creatinina y demás, con la alteración de la morfología también se le puede considerar como un criterio fuerte de insuficiencia o enfermedad renal aguda, o enfermedad renal crónica, mejor dicho. Ya entonces las medidas tienen que respetarse siempre en cada riñón. Ya van de arriba, abajo, de adelante, atrás y de adentro hacia afuera. Tienen dos caras, anterior, posterior, dos bordes, superior, inferior, superior donde se encuentran cada una de las glándulas suprarrenales y los polos. ¿Ya? En una radiografía simple postero anterior de abdomen, ya, de un paciente que está parado, lo vamos a poder diferenciar de manera tenue, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros tenemos a una radiografía postero anterior de abdomen, ¿ya? Se va a poder ver la línea de los músculos psoas.
Este es un músculo psoas, por ejemplo, y este es otro músculo psoas. Ahora, ¿dónde vamos a ver el riñón? Miren, por ejemplo, se ven las crestas ilíacas, el coxis, la columna y las asas gruesas, ¿no? Porque tienen aire y están en su ubicación anatómica. Pero bien, sabiendo que entonces tenemos acá la línea que delimita el músculo psoas a nivel del abdomen, ¿ya? Los riñones van a estar cabalgando el músculo psoas. Entonces, este va a ser un pequeño riñoncito y acá es otro pequeño riñoncito que se ve mucho mejor. No sé si logran ver acá la delimitación del riñón. Ya, este es el riñón también. ¿Ya? Entonces, tenemos dos riñones. El riñón derecho que va a estar más abajo que el riñón izquierdo, por fisiología, es normal, no se preocupen. Y el riñón izquierdo que va a estar levemente más hacia arriba. ¿Dónde se van a ubicar entonces en una radiografía de tórax? No, perdón, en una radiografía de abdomen van a estar cabalgando el psoas. Es lo normal. Van a cabalgar el psoas. Ya es lo normal, no es patológico. Sin embargo, obviamente no es lo indicado para poder estudiar el riñón. Cuando quieren estudiar el riñón, no se le pide una radiografía de abdomen, salvo que tenga una alteración adicional, ¿no? Por ejemplo, un paciente politraumatizado, ¿no? Que también tenga daño renal, se le tiene que hacer una radiografía posterior anterior mínimo, ¿no? Para ver si es que hay fracturas. eh, Claro, más que nada fracturas, laceraciones, perforaciones, neumoperitoneo, neumorretroperitoneo, entre otros. Ya, entonces sí sería indicado realizarle una radiografía. Pero, por ejemplo, si un paciente viene por sospecha de complicaciones de diabetes, ¿no? Complicaciones microvasculares, viene por descarte y le encuentras algo renal, una nefropatía diabética. Para descartar la nefropatía diabética, entonces no le pedirías una radiografía de tórax porque no te va a ayudar. ¿Ya? Bien, esto es lo normal, solo para que vean, hay dos polos, superior, inferior, borde lateral, borde medial y demás, cara anterior y cara posterior. Ya es lo normal. En el polo superior se va a encontrar la glándula suprarrenal, también es muy importante. Ya tanto corteza como que se divide en tres, ¿no? La glomerular, la fascicular y la reticular. Glomerular con los mineralocorticoides, este la reticular con las hormonas sexuales, ¿no? Y finalmente también tenemos a la médula de la corteza suprarrenal que se encarga de sintetizar a las catecolaminas, ¿no? Y luego el riñón, que está por debajo, ¿ya? Esta estructura que se ve acá viene a ser el cáliz, ¿ya? Del riñón, ¿ok? Por acá no solo sale el uréter, sino también entra la vena renal y también, perdón, sale la vena renal y entra la arteria renal. ¿Ya? También es muy importante reconocer esto. Ya. Ya habiendo repasado un poco sobre las generalidades del riñón, vamos a ver también las técnicas que se pueden utilizar para el estudio, ¿no? de este mismo. La radiografía ya lo hemos visto que realmente de forma incidental también puede verse las calcificaciones, ¿no? En el caso que haya tal vez un lito a nivel renal, pues se va a poder ver, ¿no? O un lito a nivel ureteral. Sin embargo, no es muy específico. Esto es para que vean la línea de los músculos psoas, el riñón derecho y el riñón izquierdo. No es que el izquierdo sea más grande, por si acaso, ya solo que el hígado va a terminar empujando al derecho, va a terminar yéndose más hacia abajo y va a dar la impresión de que el izquierdo está más elevado, que es lo normal. ¿Ya? Es totalmente lo normal. Miren, por ejemplo, puede haber una nefrocalcinosis cuando es una complicación, por ejemplo, del hiperparatiroidismo primario, ¿ya? Que es una acumulación del calcio a nivel sérico que si es de forma crónica, pues va a terminar dando nefrocalcinosis, insuficiencia renal. ¿Ya? Pero se puede ver esta forma, ¿no? De la calcificación de todos los cálices renales, sí, pero no es lo común. Hoy en día hay tratamiento, ¿no? De los problemas paratiroideos y por lo tanto llegar a estos niveles es muy infrecuente, pero se puede ver en una radiografía, ¿no? Lo dejamos ahí. También litos a nivel o calcificaciones a nivel de la vejiga, ¿ya? La vejiga es muy importante también evaluarla, ¿ya? Pero mucho más aún cuando estamos en una ecografía. ¿Ya? Principalmente la ecografía va a ayudar mucho en lo que es la evaluación de la vejiga y de los riñones, de los uréteres y demás, que me parece que es la siguiente. Sí, la ecografía va a ser más que nada la primera técnica de elección. Ya va a ser
la técnica que va a ayudar mucho a los radiólogos, a los médicos a poder determinar en principio si es que hay una alteración morfofuncional del riñón. ¿Ok? Entonces, la ecografía no solo nos evalúa el riñón. Por ejemplo, estas líneas de acá va a ser el uréter. ¿Ya? Y miren, por ejemplo, vemos acá una imagen no tan diferenciada, pareciera que fuera muy chiquita, ¿no? Un poco calcificada, pero miren esta gran sombra acústica posterior que se ve, ¿no? Gran sombra acústica posterior hipoecogénica. Entonces, ¿en qué se sospecha? Se sospecha que hay una obstrucción acá, ¿ya? Pero si es que no ves el lito, por ejemplo, y estás en duda de que algo sea, de que haya realmente un lito o no se ve muy bien la sombra acústica posterior, ya le pedirías otras técnicas de imagen que vamos a ver después, ¿ya? La tomografía también nos puede ayudar para ver los litos, ¿ya? Principalmente la tomografía sin contraste, ya que los litos se ven hiperdensos y para que no se confundan con otros órganos o demás, pues es importante que sea sin contraste para evaluar litos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El riñón, ya este viene a ser el riñón normal, y pues básicamente nos ayuda a evaluar la morfofuncionalidad. Recuerden que como trabaja con ecos, con sonido, entonces va a reflejar cómo es que trabaja el riñón en vivo, ¿ya? O sea, al momento. ¿Ok? La ecografía pues ayuda a diagnosticar insuficiencia renal. Recuerden que la insuficiencia renal es una alteración morfológica y o funcional. Entonces, un paciente puede tener enfermedad renal crónica, ¿ya? Enfermedad renal crónica, con alteración o sea, de su forma, ya de sus medidas, pero con función renal todavía normal. Por ejemplo, en la diabetes. Ya la diabetes tiene una etapa, por ejemplo, de hiperfiltración glomerular, donde normalmente no hay una alteración morfológica, pero ya se considera como enfermedad renal crónica, ¿ya? O un paso hacia enfermedad renal crónica. Es más, cuando estamos en etapas de hiperfiltración glomerular en la diabetes mellitus, en nefropatía diabética, el riñón se va a ver grande, ¿ya? Se va a ver grande en etapas tempranas, ojo, porque ya cuando va avanzando la enfermedad, ya llega a enfermedad renal crónica grado 1, grado 2 y la tasa de filtración glomerular va a ir disminuyendo bastante, pues ya entramos a lo que se conoce como nefropatía diabética con ecografía de riñón hipotrófica o atrófica, se le considera ya. Cualquiera de los dos, tanto riñón derecho como izquierdo puede afectar. Ya, eso se va a poder evaluar en una ecografía. Se puede realizar también ecografías Doppler, sí, para ver en caso se sospeche, no sé, de una trombosis venosa renal o de la arteria renal o incluso hipoperfusión, ¿no? Este, o sea, claro, una hipoperfusión sistémica que termina afectando también a nivel renal, ¿no? Se puede, hacer el Doppler en ese caso. La tomo computarizada también es muy importante, o sea, permite evaluar cálculos, principalmente cuando se toma sin contraste. Ya recuerden que la tomo también ve calcificaciones y es mucho más sensible, más específica que que la radiografía, obviamente. También puede estadificar tumores. Mire, por ejemplo, la diferencia entre una tomografía sin contraste o una tomografía con contraste. ¿No? La tomografía con contraste puede hacer de que otros órganos puedan hacer confundir al médico de que hay o no un lito a ese nivel. Entonces, es por eso que se pide, ¿no? Una tomografía sin contraste para ver los litos, a no ser de que esté sospechando de un lito, pero aparte de un absceso. En ese caso, pues también se le pone contraste, ¿no? Pero lo ideal sería sin contraste, uno sin contraste y otro con contraste. ¿Ya? Bien, miren por ejemplo este gran tumor que se encuentra acá en el riñón izquierdo, ya también puede hacer estadificación de tumores, ya no solamente detecta litos o malformaciones congénitas y demás, también puede diagnosticar tumores. Ya miren este gran tumor que incluso está con contraste y cuando no capta contraste significa que es necrótico, no olviden eso. Cuando está con contraste, ya cuando se pinta todo y cuando aún así no capta el contraste el tumor, significa que tiene comportamiento necrótico, ¿ya? Si es que captase y tiene gran captación por encima del resto, se me escuchó doble, creo. Ay, perdón.
Si tiene una gran captación por encima del resto del riñón, pues ya se habla de que puede ser una hemorrágica. Sin embargo, en este caso, pues no, no es. Es la captación de contraste normal del riñón, pero en este caso no lo es, ¿ya? La tomografía computarizada ayuda a estadificar los tumores barra cánceres, ¿ok? Más no hacen el diagnóstico etiológico. Puede ser cualquier tipo de cáncer, pero la biopsia va a terminar haciendo el diagnóstico, ¿ya? Y por otro lado, la resonancia magnética, que recuerden, la resonancia magnética no ve calcificaciones. En el caso de los cálculos, no va a ser muy sensible para diagnosticarlos, pero sí va a diagnosticar con mayor sensibilidad las obstrucciones, las estenosis y algunas complicaciones de pielonefritis, ya como la granulomatosa, que es bastante grave, gracias a los microorganismos productores de gas, ¿no? O la pielonefritis enfisematosa también, ¿no? Entonces son complicaciones bastante graves de la pielonefritis y que de por sí la pielonefritis, en la gran mayoría de los casos va a ser una ITU complicada, ¿ya? O sea, una infección del tracto urinario complicada. La gran mayoría, hay algunas pielonefritis que son no complicadas, ¿no? Pero recuerden los criterios de ITU complicada, ¿ya? O sea, las ITUs no complicadas se van a regir o se van a limitar a las pacientes mujeres en edad fértil y que no estén embarazadas. Esas son ITUs no complicadas, mientras que las ITUs complicadas van a ser las que sean en mujeres embarazadas, ¿ya? En hombres y en aquellos que tengan factores de riesgo o enfermedades predisponentes como la diabetes, hipertensión o demás, ¿ya? Recuerden también que, que existen dos tipos de daño a nivel renal, el daño glomerular y el daño intersticial, ¿ya? Y el mejor ejemplo para poder determinarla, para poder diferenciarla va a ser de que recuerden que la diabetes te va a causar un daño glomerular a nivel del glomérulo. Es por eso que hay una primera etapa de hiperfiltración glomerular y luego va disminuyendo con la tasa de filtración glomerular conforme va pasando las etapas. Mientras que por otro lado tenemos a la hipertensión arterial, que en este caso te va a causar un daño intersticial, ¿ya? Como es hipertensión, el músculo liso se va a engrosar, es lo normal. Engrosar, hipertrofiar más, no hiperplasear, es diferente. Hipertrofiar. Es por eso que va disminuyendo el flujo sanguíneo a nivel del riñón, ¿no? Porque está estenosado, está más grueso en la pared, ¿ya? Y demás. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Ya? En el caso de la resonancia magnética ve mejor las estenosis, pero y obviamente los tumores, ¿no? Puede ayudar a poder ver cómo se encuentra el tumor, si es que hay extensión, si es que no hay enfermedad a distancia, entre otros, o sea, afectación a ganglios y demás, ¿ya? Pero en el Perú se prefiere obviamente la tomografía computarizada porque en este caso este, se puede evaluar si es que existen más alteraciones, ¿no? Como un lito, como un absceso, entre otros. Si tienen alguna duda, chicos, no duden en pararme ya. ¿Qué tal? Buenos días a los que se han unido, Francesca y Alexandra. Eh, Disculpe, mandaron el PPT por A el ver, grupo. Alexandra, Sí, dime. mandaron el PPT al grupo. Me habré olvidado. Si no, ahorita lo mando. Ya, dame un segundo. Entonces lo mando ahorita, ¿ya? Sí, por favor. Gracias. Sí, no hay problema. A ver, un momento. Ya. ¿Sí les llega? Ya lo acabo de mandar. Sí, ya llegó, gracias. Ya, entonces avíseme por favor si lo logran ver. De nuevo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya. Gracias. Ya, esta parte es muy importante. Los estudios contrastados. Ya, los estudios contrastados obviamente van con yodo. Ya, en esta parte todo es con yodo. ¿Ok? Entre ellos, primero tenemos el urograma excretor, donde evalúa más que nada cómo es que se configura internamente el riñón. Ya, toda su configuración interna, los cálices mayores, las pirámides, etcétera, va a evaluar el urograma excretor. Ya, y básicamente es esto. Ya, básicamente es esto. Se le inyecta, ¿no? Obviamente el contraste yodado.
intravenoso y pues se le termina tomando una radiografía. Todos estos son con radiografías. Ya miren todas las partes cómo se terminan viendo. ¿Qué es lo que va a terminar evaluando? Va a terminar evaluando, por ejemplo, que la uréter, acá a nivel del uréter no termina pasando el hito, ¿no? ¿Qué pasa si no termina pasando el hito y se ve acá algo hipodenso o hiperdenso, dependiendo si es que está calcificado o no? Pues se sospecha en una obstrucción, ¿ya? Pero la principal indicación, perdón, la principal indicación, ya que las demás indicaciones han sido sustituidas por otras técnicas de imagen, en este caso el urograma excretor va a tener su principal indicación, va a ser la hematuria, ¿ya? Cuando hay hematuria, o sea, hay fuga, hay sangrado y demás, o hay lesiones como tal, se va a ver una fuga del, del contraste iodado, ¿no? Y es así como se puede diagnosticar una hematuria. Incluso aún así no es tan sensible como lo es una ecografía. Entonces, la hematuria puede ser también similar o bueno, para indicación de hematuria, el urograma excretor puede ser similar a la ecografía, ¿no? Van por ahí aproximadamente. Pero también puede ayudar a hacer el seguimiento posquirúrgico, prequirúrgico y demás, ¿no? Complicación de malformaciones congénitas y demás. Las infecciones no se van a diagnosticar al 100%, se pueden tener una idea, más la infección como tal va de la mano con la clínica y obviamente con el urocultivo. En caso el paciente puede orinar, ¿no? Y estas son las contraindicaciones. Las contraindicaciones van más que nada de la mano con las alteraciones renales que puede tener un paciente. Este, en el caso de las embarazadas, el efecto teratógeno que puede tener también el contraste iodado principalmente, o la técnica de la radiografía, porque tiene ionización, perdón, porque tiene ionización. La deshidratación, obviamente, también, porque si estás deshidratado, pues no puedes tolerar bien el contraste iodado. Y la insuficiencia renal, porque recuerden que el contraste iodado se tiene que filtrar y se tiene que excretar por el riñón. Entonces, si hay insuficiencia renal, pues no se va a poder excretar el, el yodo, ¿ya? Obviamente la hipersensibilidad al contraste, que hay personas sí, que es poco, o sea, que hay un poco porcentaje de personas que sí son hipersensibles al contraste. Entonces, normalmente esos pacientes ya tienen un antecedente de alergia o de hipersensibilidad al contraste, entonces van a venir refiriéndolo, ¿no? Pero lo ideal sería que se haga, ¿no? Un pequeño test de hipersensibilidad cutáneo, ¿no? Para antes de esto, pero realmente es muy infrecuente, entonces la mayoría prefiere no hacerlo, pero siempre tienen como que una armada lista, ¿no? O que se refiere a la epinefrina para en el caso de más graves, ¿no? De shock anafiláctico, pero es muy infrecuente. ¿A qué más yo añadiría en las contraindicaciones? Sería, por ejemplo, en pacientes que están con tormenta tiroidea. Los pacientes con tormenta tiroidea no se le puede inyectar para nada más yodo. Si es que tienen más yodo, ¿no? O sea, tienen bastante fabricación de hormonas tiroideas por una tormenta, ¿no? Entonces, si le das más yodo, vas a darle más arsenal o más ingredientes para que genere más hormonas tiroideas. Entonces vas a empeorar el cuadro, ¿ya? ¿Y por qué el mieloma múltiple? El mieloma múltiple, recuerden que tiene la característica o sea, tiene el CRAP, ¿ya? El CRAP, la hipercalcemia, ¿ya? La anemia, o sea, bueno, estoy omitiendo la R, ¿no? La C de hipercalcemia, la A de anemia y la B de lesiones osteoclásticas, ¿ya? Pero ¿qué significa la R? La R significa insuficiencia renal. Entonces, a un paciente con insuficiencia renal no le puedes dar un contraste iodado. Es por eso que es una contraindicación absoluta también el mieloma múltiple. Y ahí el embarazo, obviamente, por los efectos teratógenos que puede tener. Bien, sigamos. Bien. Vamos a ver que se toman 5 imágenes, ¿ya? Uno primero anteroposterior, normalmente hacia el momento, antes del contraste, luego los 5, luego los 15, luego los 30 y luego después de que el paciente miccione, ¿ya? Esto es normalmente como se ve un riñón, ¿no? Recuerden, cabalgando el psoas, el riñón izquierdo ligeramente por encima del derecho por la ubicación del hígado. Luego, tenemos las placas funcionales, ya que son tanto a los 5 minutos como este, no, solo a los 5 minutos, perdón, y luego las morfológicas, que son a los 15 minutos y a los 30, ya, y luego la residual, que ya es la postmiccional.
Miren, la placa funcional va a evaluarse correctamente y simultáneamente ambos sistemas colectores, porque recuerden que es una inyección intravenosa. Entonces, a los 5 minutos, pues ya se le va a ver el contraste a nivel del riñón, porque recuerden que la irrigación sanguínea en un 20% del gasto cardíaco llega, 20 a 25% llega al riñón. Entonces es bastante rápido, ¿no? Y se tiene que tomar las imágenes así. Luego, la placa morfológica, principalmente de las pelvis renales y cálices renales, o sea, hasta acá, ¿ya? Solo hasta acá se limita. Y ya a los 30 minutos es cuando va disminuyendo y evalúa los uréteres, ¿no? La composición de los uréteres y finalmente la vejiga. Y acá es muy importante reconocerlo de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que, este, se va a poder diferenciar en esta etapa, en la placa, en la placa morfológica a los 30 minutos, el sexo del paciente. ¿Ya? ¿Por qué digo? Porque recuerden de que esta es la vejiga, ¿no? La vejiga solo se va a pintar cuando tiene contenido y más aún cuando ese contenido tiene contraste, ¿ya? Tiene contraste yodado. Entonces, miren la alteración de, en este caso, una mujer. ¿Por qué? Porque tiene una impronta hacia abajo, ¿sí o no? Ya, y en este caso, esta impronta hacia abajo está dada por el útero, ya está dado por el útero, mientras que un varón va a tener una impronta hacia arriba, ¿no? Tiene una impronta hacia arriba y esta impronta hacia arriba va a estar dada por la próstata. Y es en esta etapa que se puede ver el sexo del paciente. Obviamente el radiólogo, en este caso sí, porque lo hace el radiólogo, eh, obviamente tiene el paciente enfrente y demás, ¿no? Pero es importante evaluar esta impronta y sus medidas, ¿no? En sospecha, por ejemplo, de un varón más que nada de hiperplasia benigna de próstata, que es lo más común, o cáncer de próstata también, que es de las más comunes en el Perú, ¿ya? Y bueno, en las mujeres también, ¿no? Pero puede estar mucho más afectada en el embarazo, ¿no? Especialmente segundo o tercer trimestre, cuando el niño, el feto es más grande como tal. Pero recuerden que el embarazo está contraindicado en el urograma excretor, entonces no habría por qué hacerle esa técnica a las embarazadas, ¿no? Y bueno, finalmente la postmiccional, que es la residual como tal, evalúa y mide la orina residual, que es normal encontrar por lo menos 30 cc. No se quita todo como tal porque tiene que haber una presión dentro de la vejiga. Es por eso que se toma la postmiccional, ¿ya? Por lo menos debe haber unos 30 cc. No se tiene que quitar todo. Ahora, el paciente ya orinó, ojo, el paciente ya orinó y sería patológico encontrar más de 30 cc, por ejemplo, ¿no? El paciente no termina evacuando. ¿Qué significa? Hay una obstrucción. Tal vez hay una obstrucción a nivel ureteral, tal vez, no sé, el paciente es varón, tiene hiperplasia benigna de próstata, viene con su sintomatología de nicturia o de tenesmo, vesical, ¿no? O de sensación de que no termina de orinar todo, ¿no? Y se debe a esto. ¿Ya? ¿Qué le pides? Una ecografía, ¿no? Para ver la hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué pasa? Ves bordes irregulares, lo ves grande. ¿Qué le pides? Una tomografía para ver si es que es cáncer, ¿no? Y obviamente una biopsia y demás. Ya para eso sirve el urograma excretor. ¿Ya? Ay, perdón. No sé qué hice. Ya. Para eso sirve el urograma excretor. Bien, ahora tenemos la pielografía retrógrada, que en este caso lo tiene que realizar el urólogo. Ya el urólogo en este caso ya lo hace, no lo hace el radiólogo. Ya se tiene que usar una cistoscopía y el uso de cistoscopía es bastante doloroso, entonces se tiene que usar anestesia. ¿Ya? Entonces se llena la vejiga con suero fisiológico para luego introducir contraste yodado bajo vía fluoroscópica. Creo que tengo una imagen acá está el fluoroscopio, ¿no? Este se pasa obviamente por el pene del paciente y ahí va a tratar de llegar para llenar la vejiga primero y luego ir inyectando todo el contraste como tal, ¿no? ¿Cuándo se va a indicar? En sospecha de lesión en obstrucción ureteral, hematuria también, sospecha de ruptura ureteral traumática, evaluación postquirúrgica. Em, Nada, solo es eso. Tiene las mismas contraindicaciones realmente que un urograma excretor, ¿no? Más que nada relacionado, ¿no? Más relacionado con el contraste, se me ha ido la palabra, disculpen, ¿ya? Y bueno, esta es la pielografía retrógrada, ¿ya? Es decir, de que se hace desde el pene hacia arriba, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Y bueno, tenemos también la anterógrada, que en este caso se hace con punción,
Ya se trata de llegar hacia el cálice con punción, ya no desde el pene, sino desde, no sé, desde el abdomen, ya, para poder llegar al riñón y poder desde ahí inyectar el contraste. Ahora, esto es mucho más invasivo, ya no se prefiere hacer la pilografía anterógrada. Esto sí lo puede hacer el médico de turno, ¿no? Pero ya no se prefiere esto, se prefiere la retrógrada, ¿no? Obviamente, por obvias razones, ¿no? Este, obviamente la punción, ya, la punción que se hace en el paciente se hace ecoguiada, con ecografía se tiene que hacer, ya que puedes lesionar otra zona o existen alteraciones anatómicas que son normales, ¿no? Realmente en algunos casos, que puede desviar cierta zona hacia otro lado y puedes pinchar otra cosa que no sea lo correcto. ¿No? Pero básicamente este es lo anterógrado. No utilizas el cistoscopio. El cistoscopio se utiliza en el retrógrado, ¿ya? Y en este caso no. Simplemente o sea, le pinchas y terminas inyectando el contraste, ¿no? Igualmente, las indicaciones son prácticamente las mismas, son alternativas que se pueden usar, ¿no? En este caso ya es mucho más descontinuada, ¿ya? Perdón, no, o sea, lo puede realizar el médico de turno, pero no está tan calificado como un radiólogo. En este caso también el radiólogo lo puede realizar, pero si le vienen, no sé, una consulta de que si puede realizar una pielografía anterograda, le va a decir más que nada que prefiere otras cosas, ya porque es muy invasiva y puede tener muchas complicaciones. Y bueno, la cistografía retrógrada miccional que está indicado en el reflujo vesicoureteral, ¿ya? Son 5 grados y lo vamos a ver ahora. El reflujo vesicoureteral va a ser más que nada la orina que va a pasar cuando ya ha llegado, ¿no? a la vejiga, la orina va a terminar pasando hacia arriba, ¿ya? Ese es el reflujo. Es como un reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Que del estómago se pasa al esófago, ¿ya? En este caso es de la vejiga que se pasa a los uréteres, ¿ya? El grado uno que es normal, ¿no? El reflujo solo alcanza el uréter, o sea, chiquito a nivel de acá. Luego que también puede llegar a los cálices. O sea, compromete el sistema colector superior sin dilatación de los uréteres todavía, pero sí hay un gran globo vesical, como ven acá, ¿no? Un gran globo vesical. Como hay reflujo, no todo pasa a la uretra y por lo tanto se dilata, ¿no? La vejiga. Luego el grado 2 ya hay una pequeña dilatación, ya una pequeña tortuosidad, una leve o moderada dilatación del uréter y de la pelvis renal, también de la pelvis, como ven acá, ¿no? Todo esto es contraste, se utiliza contraste yodado, ¿no? Y también en el grado 4 ya va a haber una tortuosidad, ¿no? Del uréter, o sea, una dilatación bastante grosera como tal, y no solo del uréter, sino también de la pelvis renal. Y vemos no solo también la dilatación, sino de que hay una atrofia de las paredes del riñón, ¿ya? Este ya es el grado 4 y finalmente el grado 5 donde prácticamente no se puede ver nada. Y esto es lo más grave, ya no es ya es un reflujo masivo como tal y demás, ¿ya? Cistografías. También se utiliza cistografía, entonces también se le inyecta el contraste por vía del pene, ¿no? Obviamente con previa anestesia del paciente. Y bueno, la uretrocistografía retrógrada, que en este caso sí lo va a tener que hacer netamente el urólogo, porque hay bastantes lesiones, ¿no? También utiliza el contraste yodado, va en este caso no se utiliza el cistógrafo, sino que se utiliza una sonda vesical, ya que tiene que por este lado inyectar el contraste y pues ver si es que hay estenosis, obstrucciones y demás. Bueno, se va a limitar más que nada para ver lesiones bueno, más que nada te va a evaluar la uretra, ¿ya? Esta es la diferencia de los otros, te evalúa mucho la uretra. Y es importante evaluar la uretra realmente también, porque no todo se limita a la vejiga o los uréteres o al riñón, también hay alteraciones que pueden haber al nivel de la uretra, ¿ya? Miren, por ejemplo, esta alteración de la uretra, como que se termina yendo como tal, o que se termina desviando realmente lo que realmente debería ser lineal como esto, ¿ya? Puede haber esta indicación de uretrorragia, ¿ya? En este caso para ver si es que hay fuga de contraste, para ver si es que hay una alteración a este nivel y demás, ¿ya? O ruptura de los uréteres y demás. Pero para estos casos, obstrucciones, fístulas y demás, sí sería importante pedirles otras técnicas contrastadas que ya vimos previamente, ya que la uretrocistografía te va a evaluar mucho más la uretra y lo usa, bueno, se hace con una sonda vesical, no con el cistógrafo, ¿ya? Como tal. O sea, solo se limita a esta zona, ¿ya?
también va a ser con contraste yodado, ¿verdad? Sí, todos los que estamos viendo hasta ahora son contraste yodado. Todos, ya, ok, Sí, sí, ya. todos son contraste yodado. Esa es la característica peculiar de todo. ¿Ya? Bien, ya. Hasta ahí, entonces, chicos, ¿tienen alguna consulta respecto a las técnicas yodadas? Suelen preguntar mucho, por eso les pregunto, ¿no? En postmiccional, ¿son 30 cc, hasta 30 cc o más Claro, este? es hasta 10 30 60. cc. Sí, Hasta. hasta 30. Sí. Puedes tener 10 cc, 20 cc, pero más de 30 no, es patológico. Indica obstrucción más abajo, ¿no? Igual el urograma excretor, pues te puede ver, ¿no? En el caso no se llena la vejiga a los 30 minutos o a los 15 minutos para ver el llenado del uréter de la vejiga. Si es que no se llena, significa que la obstrucción está más arriba, ¿no? Pero si Ujú. es que se llena y no se relaja, o sea, no se vacía, significa que está más abajo la obstrucción. En placa morfológica, abajo es mujer y arriba son varones, ¿verdad? Sí, no, la impronta hacia abajo, a ver, vamos a ver. Ah, ok, claro. Sí, a ver, un momento. A ver, solo para que lo tengan claro. Acá está. Ya, este es a los 30 minutos en la placa morfológica. ¿Ya? Recuerden que cuando ves esta pequeña impronta hacia abajo, pero que está hacia arriba, o sea, en la parte de arriba hay una impronta hacia abajo, ¿ya? Este viene a ser el útero. Por anatomía, recuerden que el útero Claro. siempre va a estar por encima de la vejiga. Ya es por eso que las pacientes embarazadas cuando están, o, bueno, van al baño a cada rato, ¿no? Es porque termina empujando la vejiga y termina expulsando la orina como tal, la sensación de querer orinar, ¿cierto? Pero por el otro lado viene a ser lo contrario. En el varón, esta impronta hacia arriba va a ser la próstata. ¿Ya? Va a ser la próstata. Esta próstata se puede agrandar. Se agranda y genera la HBP, ¿no? Lo que se conoce como la hiperplasia benigna de próstata. El paciente viene con nicturia, ¿no? Incluso en casos graves puede venir con azoemia, ¿no? Por insuficiencia renal aguda posrenal, no obstructiva, ¿ya? Mm. Disculpa, no te escucho mucho. Se entendió, ¿no? Sí, sí. Ahí. Entonces, pasar a la siguiente. Ya, la ecografía. La ecografía es lo que más se pide realmente. La ecografía es la mejor técnica para evaluar el riñón. Ya no solo evalúa el tamaño, la morfología, sino también evalúa cómo funciona. ¿Ya? La ecografía y su ecogenicidad va a variar dependiendo de la edad del paciente. En este caso voy a mostrarles cómo se ve el riñón de un neonato, pero conforme el paciente va creciendo, ¿ya? Recuerden de que las nefronas se van generando, se van desarrollando y va a terminar generando mira, en la infancia como está levemente desarrollado, pero ya en la niñez o en la adultez, pues se va a ver totalmente diferenciado incluso con el borde bastante hiperecogénico, que es lo normal. Se van a poder diferenciar levemente cómo es que son los cálices renales. ¿Ya? También es importante verlos y demás. Pero cuando un paciente ya se encuentra en la etapa de senectud, de la vejez, pues se va a ver totalmente alterada la morfología. Los cálices ya no se van a ver o se van a diferenciar al 100% y es totalmente normal. No significa que el paciente tenga insuficiencia o enfermedad renal crónica, a no ser de que tenga una alteración agregada, una enfermedad sobreagregada. En esos casos sí, pero es lo normal encontrar esto, ya que conforme van pasando los años, las nefronas también van muriendo, se pierde el 50% al 60% de las nefronas, ¿ya? Y las nefronas no se regeneran, ¿ya? Eso es importante, las nefronas no se regeneran. Si es que hay un paciente con insuficiencia renal aguda, es posible poder recuperar la funcionalidad de una nefrona o de unas cuantas, pero no de todas. Pero cuando se habla de algo ya crónico, no se va a poder revertir, ¿ya? No se va a poder revertir.
Se va a poder limitar el daño con los cuidados, obviamente, farmacológicos y no farmacológicos, ¿no? De los estilos de vida, pero cuando llega ya a una etapa terminal, o sea, etapa 5 cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 15, ya eso es terminal, entonces el paciente tiene un bajo pronóstico de vida, ¿no? Porque obviamente las nefronas no se regeneran, ¿ya? Bien, habiendo dicho eso, entonces, ¿cuándo indicamos una ecografía? Se indica principalmente en la gran mayoría de patologías renales que se encuentren. Si tenemos una sospecha de un acceso renal, de hematuria, de una trombosis de la arteria renal o de la vena renal, una obstrucción, pues todo eso nos va a ayudar, para todo eso nos va a ayudar la ecografía, incluso para la guía de biopsias. Le encontramos una masa así grande con ecogenicidad heterogénea, ¿no? Y bordes irregulares. Le queremos sacar biopsia, ecoguiada. Siempre se le pincha, ¿no? Y pues para sacar la biopsia mediante una ecografía a guiar, ¿no? Les repito, puede haber un Doppler, se pueden hacer Doppler. Y este Doppler es importante para ver el flujo renal. Repito, el 25 o 22% de todo el gasto cardíaco por minuto, obviamente, va a ir al riñón. Entonces va a ser va a ser una zona o un órgano bastante o ricamente vascularizado. Ya es por eso que en insuficiencias agudas, ¿no? Por hipovolemia, por ejemplo, que son prerrenales, eh, no, no sucede, o sea, no necesita de mucho tiempo para hacer necrosis tubular aguda, porque se necrosan bastante rápidos, o sea, se necrosan las nefronas bastante rápidos, especialmente el túbulo contorneado proximal, esos se necrosan al toque y esos son los que causan la necrosis tubular aguda. ¿Ya? Entonces la ecografía Doppler ayuda bastante para eso, ¿no? Para ver cómo se encuentra el flujo o si es que hay obstrucciones, ¿no? Si es que no se encuentra nada de flujo acá, y se ve acá que sí llega un poco, pero se ve que ya no pasa el flujo, significa que hay una obstrucción, algo venoso o algo arterial, ¿ya? Igualmente acá todo el árbol arterial, porque es ricamente vascularizado. Hay millones de nefronas, como 3 millones de nefronas en un paciente adulto o un paciente niño que ya está diferenciado, es lo normal. ¿Bien? Entonces, ¿qué patologías nos va a ayudar a diagnosticar la ecografía? Pues vamos a ver las siguientes. Bueno, eso solo para que lo vean, ¿no? Cómo se termina haciendo que el paciente, para poder quitar o poder sacar todo el tejido adiposo que posiblemente tenga el paciente, pues se le pide al paciente que levante las manos, ¿no? Y esta es la ecografía, este es el transductor que termina enviando sonidos y rebotan dependiendo de la masa del tejido y se termina viendo en la pantalla, ¿no? Este viene a ser la vejiga, no, claro, la vejiga, y este viene a ser la vejiga de un hombre. Ya la vejiga de un hombre, miren cómo se ve todo este gran crecimiento que la próstata. Ahora, la próstata posiblemente puede estar elevada o grande de tamaño, ¿no? Se tiene que evaluar también en una ecografía. Ya puede ser un HBP o puede ser un cáncer, dependiendo obviamente de los signos clínicos. Si es que tiene baja de peso inexplicable, un cáncer de próstata. Si es que tiene síntomas de obstrucción, por nicturia y demás, o polaquiuria, pues ya se piensa en un HBP, ¿no? Bien, este es el riñón normal, solo para que lo vean, ya, miren, el riñón normal y demás, cómo se ve la diferenciación, ¿no? Entre el parénquima de los cálices y el parénquima como tal de la corteza, ¿no? De la corteza, y cómo se ve la cápsula, cómo bien diferenciada se ve, ¿ya? Igualmente la vejiga. Ahora, ven esta pequeña corbatita Michi como tal. Este viene a ser la vesícula seminal. Ya, la vesícula seminal también se puede evaluar en una ecografía. Ven toda la rica información que te puede dar una ecografía. La vesícula seminal también se evalúa. ¿Y cómo se ve? Como una corbatita Michi. Ya, solo para que lo tengan presente. Bueno, miren cómo se ve cuando hay una nefropatía difusa, ¿ya? Se aumenta toda la ecogenicidad como tal de todo el riñón, aumenta toda la ecogenicidad. Lo que normalmente es así, miren cómo termina aumentando. O sea, es como el hígado, ¿no? Es como el hígado. El hígado se encuentra más o menos de este color, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una esteatosis hepática, entonces aumenta la ecogenicidad, el hígado se vuelve más blanco, ¿no? Y eso es patológico, eso es signo de esteatosis hepática, ¿no? Miren cómo se ve una hidronefrosis, ¿ya? Es cuando hay, por ejemplo, una obstrucción a nivel del uréter
no sé, derecho o izquierdo, y como hay una obstrucción no termina pasando la orina, ¿no? El paciente tiene un dolor sin posición antálgica, no le calma con nada ni con medicamentos, obviamente es un dolor muy fuerte, y el riñón se va a terminar dilatando. Toda la orina que debería pasar por el uréter no pasa y por lo tanto se dilata el riñón. Esta es una hidronefrosis. Puede haber una una, ¿cómo era? Hidroureteronefrosis también, ¿no? Que se dilata el uréter también, ¿no? Y bueno, también pueden haber presencia de cálculos, ¿no? Como se ven hiperecogénicos con su sombra acústica posterior hipoecogénica o anecogénica, que es casi lo mismo, ¿no? Una litiasis a nivel renal. No solo puede haber litiasis a nivel renal, sino también a nivel ureteral, a nivel vesical, a nivel uretral, ¿ya? Los más comunes son a nivel renal y ureteral. Ya. La Eurotem también es muy importante, principalmente por las fases, ¿ya? La Eurotem básicamente es la tomografía aplicada al sistema uroescretor, ¿ya? También utiliza contraste yodado, pero en este caso consta de cuatro fases, o sea, es de muy alta sensibilidad, especificidad y detalla bastante información, ¿no? Las fases van a ser cuatro, y la primera de ellas va a ser la sin contraste. ¿Ya? Y este es muy importante porque recuerden lo que les decía, cuando le pides una tomografía sin contraste, se quiere ver si es que hay o no un lito obstruyendo. Entonces, la fase simple o sin contraste va a ser ideal para eso, para poder ver los litos, ya que estos litos o los cálculos son hiperdensos. Y si es que yo le inyecto el contraste, pues voy a perder la visualización del lito como tal. ¿Ya? Entonces, no se pide una, en el caso del sospecho, obviamente, de que solo sea un cálculo, no se pide contraste. Pero ¿qué pasa? El paciente que tiene dolor y demás, le agregas fiebre, ¿ya? Le agregas fiebre, por ejemplo. Entonces, no solo está sospechando de cálculo, sino también está sospechando de absceso, riesgo-beneficio. Ahí sí le pides con contraste, ¿ya? Riesgo-beneficio siempre. ¿Ya? Le pides con contraste porque quieres ver el absceso. El absceso es difícilmente de tratar si es que no se drena, entonces se tiene que ver si es que hay o no, ¿ya? O sea, la radiología tiene que ir siempre de la mano con la clínica del paciente, te tiene que ayudar, ¿ya? Te tiene que ayudar siempre, busquen siempre eso, pedir siempre lo que te va a terminar ayudando. Ya en este caso, como los cálculos son hiperdensos porque suelen estar calcificados, ¿ya? Calcificados, es por eso que se pide una sin contraste. Ahora, si se le agrega otra clínica, pues como ya les mencioné, pues ahí sí se le pide con contraste, ¿no? Ahora, los cálculos pueden tener muchas causas realmente, ¿ya? O sea, no solamente es así idiopático, sino puede tener causas hormonales, ¿no? Pacientes que toman anticonceptivos orales de larga data o incluso fármacos antituberculosos como la rifampicina pueden generar por acumulación de su pigmento, generación de cálculos, ¿no? O endocrinopatías como hiperparatiroidismo primario, etcétera, 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 pueden ser las causantes de estas litiasis, no solo a nivel renal, sino también a nivel de la vesícula, ¿ya? Es muy importante considerar esto también. ¿Qué más tenemos? Ya, la fase arterial o córtico medular van a ser ideales para estudiar cómo es que se encuentra el riñón antes de la cirugía o antes del trasplante, ¿ya? Principalmente porque va a poder diferenciarse cómo es que se encuentra la corteza y la médula en diferente densidad, ¿no? En diferente densidad. Ya en este ya les he inyectado el contraste, se va a pintar levemente, más no completo. Lo suficiente porque recuerden que a nivel de la médula es donde llega más porcentaje del, del flujo sanguíneo, ¿ya? Si no me equivoco, era 70% en la médula y 30% en la corteza, por lo menos, ¿no? Entonces, como llega más a la médula, se pinta más la médula, ¿no? La parte de adentro, y se va a terminar de pintar poco a poco la corteza, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Se toma 25 a 50 segundos posterior al contraste endovenoso. Es más que nada para evaluar precirugía o pretrasplante. Y bueno, las indicaciones van a ser del Eurotem todas las siguientes, ¿no? Estadía geneoplasias, litiasis, tumores, estudio prequirúrgico y demás, ¿no? Y las contraindicaciones van de la mano, obviamente, con el contraste que también utiliza contraste yodado, no se olviden, ya que también utiliza contraste yodado y obviamente con toda la carga,
ionizante que significa tener una UROTEM, una tomografía, ¿ya? Vamos a ver las otras dos fases, acá se van a ver, ¿ya? La fase nefrográfica, que es para ver tumores renales. Esta sí es la principal para ver tumores renales, ya que o sea, tiene el tiempo suficiente como para ver de que un tumor no capte contraste, ¿ya? O que sí capte contraste y se pinte mucho, hipervascularizado, signo de malignidad, por ejemplo. O que tenga bordes irregulares, también signo de malignidad. Pero aún así no podemos suponer de que es algo maligno sin sacarle una biopsia. ¿Ya? Puedes hacer o sea, un estadiaje para evaluar si es que tiene alteraciones, no sé, en el retroperitoneo, invade la columna o va hacia el hígado, el colon, etcétera. Sí, te puede ayudar en la fase nefrográfica, pero de ahí más no, ¿ya? De 70 a 120 segundos post contraste endovenoso, el contraste yodado. Y finalmente se tiene a la fase pielográfica o de excreción, que en este caso evalúa la patología del urotelio, ¿no? Que es más que nada, el urotelio viene a ser esa, como que esta membrana globonosa, o sea, globosa, ¿no? En forma de nube. Ya esa es la mejor explicación, ¿no? Esto te va a evaluar más la fase pielográfica. Realmente evaluar el urotelio es bastante difícil. Entonces, se prefiere más que nada esta fase para poder ver cómo se excreta, ¿no? Cómo se excreta el contraste, pero realmente aún así no es muy sensible. Obviamente, para motivos de examen sí lo deben saber. Las cuatro fases son muy importantes, son muy preguntadas. Para motivos de examen sí saberlo, ¿no? Obviamente, pero para lo demás no. Ya no es muy usada, ya se está prefiriendo otras técnicas y demás. ¿Ya? Por ejemplo, la nefrográfica y las dos anteriores sin contraste y la otra, pues sí son muy importantes, la fase arterial sí son muy importantes. Y ahí se siguen pidiendo aún. La pielográfica no es muy sensible para evaluar el urotelio, pero sí lo puede hacer, ¿no? Levemente, ¿no? Ver cómo están estos bordes así en forma de nube, ¿ya? Pero más no, ¿ya? La resonancia magnética va a ser más que nada para estadificar tumores, en este caso. O sea, no te puede ver cálculos, recuerden, no te va a ver cálculos porque los cálculos suelen estar calcificados. Entonces, como la resonancia magnética actúa o ve las moléculas de protón hidrógeno, ¿no? Entonces no se va a poder ver el cálculo. Entonces, pero sí te va a dar un alto detalle anatómico, no solo anatómico del riñón, sino también anatómico con los órganos adyacentes, ¿ya? Con los órganos adyacentes. Pueden haber casos en el que sí te pueden diagnosticar un lito, pero recuerden que el lito en el caso de la resonancia magnética no se va a ver. ¿Por qué? Porque no está calcificado. Perdón, porque está calcificado y como la resonancia magnética no te ve calcificación, entonces no se va a ver, pero se va a ver de esta forma, ¿no? Pero aún así no es sensible, ¿ya? No se prefiere una resonancia magnética para diagnosticar una obstrucción. Si tienes una ecografía que es mucho más rápida, que es mucho más sensible, que es mucho más barata en algunos casos, no le vas a pedir una resonancia magnética que le puede costar 800, 900 soles, ¿verdad? Entonces, riesgo-beneficio siempre. Pero hay algunas contraindicaciones. ¿Ya? Recuerden que como trabaja con moléculas hidrogeniones o hidrógeno positivo uno, no se pueden usar, no se pueden usar en pacientes que tengan marcapasos o prótesis metálicas, ya sea de pierna o piercing, o por lo menos antes se deben quitar este, esos, o sea, esos, sus piercings y eso, ¿no? Se le pide al paciente o la paciente quitarse todas las joyas, por ejemplo, ya que como tiene un gran campo magnético, te lo pueden extraer y pueden lesionarte tranquilamente. Entonces, es por eso que se pide quitar todo, entonces. Pero hay algunos casos donde no se puede quitar, ¿no? Un prótesis de una pierna o clavos en la pierna no se pueden quitar como un piercing, ¿no? Entonces simplemente es contraindicación absoluta, no se le da para nada, ¿ya? Y la insuficiencia renal es un poco controversial, ya que recuerden que la resonancia magnética ya no utiliza contraste yodado, pero este, sí utiliza gadolinio, ¿no? Entonces el gadolinio es menos lesivo para el riñón que una tomografía con contraste yodado, ¿ya? Y bien.
Estadiaje para tumores, más que nada, ¿ya? Da el estadiaje para tumores, malformaciones congénitas y demás, ¿ya? Ahora, sí les comentaba que cuando un paciente tiene este contraste yodado, no se le tiene que realizar, no, perdón, cuando un paciente tiene enfermedad renal, ¿no? O creatinina elevada, urea elevada, no se le puede realizar una técnica con contraste, ¿no? Pero siempre es importante ver el riesgo-beneficio, ¿no? Porque pueden haber casos donde sí se necesita una tomografía con contraste para diagnosticar algo y el paciente tiene insuficiencia renal, o al menos no se sabe si tiene insuficiencia renal o no, porque viene de emergencias y no le han tomado, ¿no? Un examen de función renal, ¿no? Sérico. Entonces, se le tiene que hacer, ¿no? Riesgo-beneficio. Ya en el peor de los casos se le manda, ¿no? Por ejemplo, a un centro de diálisis y se termina solucionando ese cuadro. Pero digo que es importante porque hay casos, ¿no? Por ejemplo, de una rotura de aneurisma aórtica, ¿no? Que viene a ser una emergencia y se tiene que tomar algo, una tomografía sin contraste. A como dé lugar se tiene que tomar, no para ver la fuga, la rotura como tal. Entonces, en algunos casos se tiene que evaluar, ¿no? El riesgo-beneficio de la situación. ¿Ya? Allá, miren esto, por ejemplo, ¿no? Como hay un gran tumor que no viene a ser el útero ni la próstata. En este caso es útero, ¿no? Porque está arriba. Sino que miren cómo está totalmente irregular. Entonces puede hacer de una estadificación de tumores. ¿Ya? Más tenemos las alteraciones congénitas también se pueden evaluar, en este caso no solo con un Neurotem, sino también con una ecografía. Son pocas realmente. Por ejemplo, el riñón en herradura, que es básicamente por los polos inferiores, ¿ah? No los superiores. Por los polos inferiores se terminan uniendo. O sea, hay un pequeño istmo. Ya esta pequeña unión, este es el riñón en herradura. Los pacientes no tienen alteraciones de vida realmente, no la tienen. O sea, no, van a seguir hiperfiltrando, van a hacer filtración, excreción y demás. O sea, no van a tener alteraciones de vida. Los pacientes viven con normalidad, ¿ya? Salvo que haya, sí, una obstrucción, ya que una obstrucción en cualquier nivel te va a dañar ambos pulmones. O una enfermedad a largo plazo, como la diabetes, hipertensión arterial, también te va a dañar los dos a la vez, ¿ya? De manera prácticamente igual, similar, ¿ya? Miren, ¿ya? Por los polos inferiores. Mientras que la agenesia renal, agenesia es que no hay, ya, agenesia no hay. Puede ser una ausencia unibilateral. Recuerden que cuando hay una bilateral, una agenesia renal bilateral ya no es compatible con la vida. Una uni puede ser con cuidados y demás, porque solo tienes un riñón, pero puedes tener cuidados de por vida, ¿no? Pero el bilateral es prácticamente incompatible con la vida. El niñito va a fallecer, ¿no? Y lo más importante acá es que el factor de riesgo intraútero va a ser el oligohidramnios, o sea, el poco nivel de líquido amniótico, poquísimo, porque tiene que ser severo para para poder sospechar, ¿no? De una agenesia renal. ¿Ya? El oligohidramnios, que no solo te hace sospechar de problemas renales, sino también problemas a nivel gastrointestinales, como por ejemplo la atresia esofágica, que también el factor de riesgo intraútero más común es el oligohidramnios. ¿Ya? Miren, acá el riñón izquierdo está elevadito, está bien formado y demás, pero el derecho no. El paciente puede vivir, sí, puede vivir, pero tiene que tener cuidados de por vida. Acá no hay riñón, mientras que acá sí hay. Tiene que tener cuidados de por vida. Y ahí miren, por ejemplo, este es el estudio intraútero. Normalmente cuando se hace una ecografía del feto y que tiene líquido amniótico normal, se va a ver como que un espacio totalmente anecogénico porque es líquido amniótico, es agua, anecogénico rodeando al feto. Pero en este caso no hay absolutamente nada, está solamente envuelto en el saco. Ya, está envuelto en el saco y eso genera alteraciones morfológicas, no solo gastrointestinales o renales, sino también de otros tipos, ¿no? Como neurológicas. ¿Sí? La tosis renal, que es más que nada cuando se cae el riñón, puede ser congénito o puede ser, miren, incluso se ven quistes, ¿no? Se ven quistes. Puede ser congénito o puede ser adquirido, ¿no? Un accidente de tránsito que termina haciendo que se caiga el riñón de la izquierdo hacia abajo, ¿no? Hay quistes, ¿no? Estos pequeños de acá son quistes, ya igualmente, el riñón derecho un poco más deprimido que el riñón izquierdo, o sea, más de lo normal.
En una radiografía se puede ver, ¿no? Un riñón que está invadiendo, ¿no? Como tal, pero es pequeño, es tenue. Realmente una tomografía se va a ver mucho mejor. Igualmente acá, ¿no? El riñón, más hacia abajo. Está el riñón izquierdo muy caído. Eso es tosis renal. Es muy infrecuente, pero ahí está, ¿no? La causa más común es traumática. Y bueno, el doble sistema pilogalicial que lo pueden tener tranquilamente el 10% de la población. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que hay una duplicación completa o incompleta del uréter. ¿A qué refiero con completa? Hay dos uréteres que llegan, ¿no? A la pelvis renal a la vez, pero del mismo lado. Pero hay, por ejemplo, incompleta donde estas dos uréteres salen y se terminan uniendo y terminan llegando a la pelvis renal, ¿no? Son alteraciones morfológicas que el paciente no va a tener alteraciones realmente. Miren, por ejemplo, estos sus dos uréteres que salen acá, ¿ya? Y este gran quiste renal, obviamente, también, ¿no? También es importante verlo. Igual, o sea, más que nada son dos uréteres saliendo del mismo riñón. Acá se ve doble bilateral incluso. Uno, dos, uno, dos. ¿Ya? Bilateral. El paciente no tiene alteraciones, así que puede vivir tranquilamente. Ya. Y finalmente la ectopia renal es cuando está fuera del sitio habitual, ¿no? Es un poco complicado ver o diferenciar la nefroptosis o la tosis renal a una ectopia renal, ¿no? Realmente pueden ser prácticamente lo mismo, ¿no? Normalmente la ectopia renal es por congeneidad, ¿no? La nefroptosis también puede ser por congeneidad, por problemas congénitos, pero también puede ser adquirido, ¿no? La nefroptosis o la caída del riñón. Pero en caso de la ectopia renal, ectopia es diferente, es alteración. Entonces no solo se va a alterar la localización anatómica, sino también van a haber anormalidades vasculares, por ejemplo, bastantes arterias renales que la irrigan. Que va a tener tejido displásico. En el caso de la ectopia renal, como tiene tejido displásico, lo predispone al paciente a poder sufrir cáncer en el futuro. Y en el futuro no lejano, en el futuro próximo, porque recuerden que primero es metaplasia, luego es displasia, no, primero es metaplasia, luego es atrofia, luego es displasia, y ya luego sigue el cáncer in situ. Entonces, los pacientes tienen gran riesgo de cáncer. Igualmente acá, ¿no? O sea, el riñón está literalmente a la derecha, no, perdón, a la izquierda de la vejiga. Entonces está totalmente alterada, está fuera del lugar normal. Igualmente acá, ¿no? Ya. Procesos inflamatorios también se pueden evaluar con ecografía, principalmente la pielonefritis aguda, ¿no? Pielonefritis aguda que puede ser complicada, no complicada. Ya más que nada cuando se refiere a aguda, se refiere a todo lo rechonchito, ¿ya? Todo lo rechonchito y pérdida de diferenciación, nada más. Ya, todo lo rechonchito y más blanco. Ya el riñón se va a ver más hiperecogénico, se pierde la diferenciación de la corteza con la médula. Acá prácticamente ya no tienes, ¿no? No tienes alteración. Se engrosa el urotelio y aumenta la ecogenicidad renal, hiperecogenicidad de las papilas, ¿no? ¿A qué se refieren con las papilas? Voy a ver si tengo una imagen acá. A ver. A esto más que nada, ¿ya? Estos son las papilas, pero que están hiperecogénicas en los bordes más que nada, ¿ya? Y hay engrosamiento del urotelio, ¿no? Miren. Ya, en una tomografía se evalúa mucho mejor. Cuando tú sospechas de una pielonefritis aguda, le tomas una ecografía, sí. Le tomas una ecografía, ves de que está rechoncho, ves de que hay una inflamación a ese nivel y automáticamente le pides una ecografía. ¿Por qué la ecografía? Porque en la ecografía puedes ver mejor cómo es que se ve el riñón. Obviamente va a estar rechoncho, se pierde la diferenciación corticomedular, va a haber esta pequeña o hipodensidad, ¿no? Que no se compara a la hipodensidad normal. Miren esta diferenciación. Esta es la hipodensidad normal que debe haber en ese espacio muerto. Pero miren la diferencia con esta ecogenicidad, esta densidad. Eso significa que hay una inflamación perirrenal, ¿ya? También es propio, ¿ya? Y hay alteraciones también en la irrigación, ¿ya? Es por eso que hay una pequeña necrosis también, que son las etapas ya más tardías de la pielonefritis aguda, ¿ya? Cuando hay esto más que nada. Y bueno, la pielonefritis crónica, todo lo de pielonefritis crónica, asócienlo a atrofiado. Todo lo que tiene que ver con crónico, asócienlo a atrofia, a pérdidas,
a dilataciones, todo feito, ¿no? Más que nada, asócienlo a eso. Miren, prácticamente no se diferencian los cálices renales, ni siquiera la corteza con la médula. Y obviamente, como ya no hay tanta inflamación, o sea, hay una inflamación mononuclear más leve, ya no es aguda, es por eso que el riñón ya no se ve grande, sino que se ve atrófico, ¿ya? Se ve atrófico. Hay una inflamación, crónica, entonces se ve atrófico, ¿no? También se puede ver acá, miren, ¿no? O miren la diferencia del riñón izquierdo, en este caso, con el riñón derecho. Miren, el riñón derecho prácticamente no tiene parénquima, ¿ya? No tiene parénquima. Ahora, las causas pueden ser muchas, realmente pueden ser muchas, desde infecciones crónicas, puede ser tuberculosis, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Entonces, acá es lo importante poder determinar la causa, ¿no? Siempre en una pielonefritis aguda, lo primero que se pide es un examen de orina y un cultivo de orina, ¿ya? En el caso de que sea una pielonefritis que no pueda orinar, se le hace una muestra de orina con sonda y aparte se le pide un hemocultivo porque los pielonefritis por obstrucción son en su gran mayoría, en un 50% llegan a bacteriemia y entre ellas el 30% llegan a sepsis. Entonces, son bastante graves. Se tienen que internar los pacientes, hospitalizarlos. ¿Ya? En la pielonefritis crónica no necesariamente se hospitalizan. Ahora, puede haber una pielonefritis crónica, no, perdón, perdón, puede haber una pielonefritis aguda sobre la pielonefritis crónica, o sea, una pielonefritis crónica que se reagudiza, ¿no? En esos casos sí se van a hospitalizar. Bien. ¿Qué más se tiene? Bien, se tienen abscesos renales, ya recuerden que los abscesos renales van a ser deformes, no van a ser bien delimitados como si lo es un quiste, ¿ya? Y obviamente como es un absceso, no tiene sangre al interior, sino que tiene líquido, entonces no tiene irrigación. Y como no tiene irrigación, no se pinta en el ecodoppler, recuerden eso, ya no se pinta en el ecodoppler y tiene obviamente los bordes bastante irregulares, ¿ya? Ese es muy importante que lo conozcan, el absceso renal. Y la TBC que también asocian a todo feo, todo deforme, todo alterado, dilataciones, estenosis, fístulas, todo, ¿ya? Todo eso te puede dar la tuberculosis, ¿ya? Es una complicación bastante frecuente en nuestro medio. Está literalmente eh, catalogada como la primera manifestación tuberculosa extrapulmonar, ¿ya? Está en el 60% de las tuberculosis extrapulmonares, ya la tuberculosis renal. Miren, estenosis, obstrucciones, dilataciones, atrofias, zonas necróticas, eso te causa la tuberculosis renal, ¿ya? Principalmente en pacientes inmunodeprimidos, los que viven hacinados, los que están desnutridos, entre otros, ¿ya? Ya. Otras patologías, la uropatía obstructiva que ya les mostraba, ¿no? Perdón, los cálculos, ya no solo se puede obstruir por cálculos, sino también puede obstruirse por tumores, puede obstruirse por el embarazo. La principal causa de complicación urinaria en las pacientes, en edad fértil va a ser el embarazo. La principal causa de insuficiencia renal aguda postrenal es el embarazo, no se olviden, ya en mujeres, obviamente en edad fértil y demás, ¿no? Y la hidrocalicosis, que es más que nada cuando se dilata ya cáliz menor y cáliz mayor, ¿no? O papila, por causas inflamatorias, tumorales, como tal esto, ¿ya? En ecografía también se puede ver un gran espacio muerto como tal, ya la hidrocalicosis. Es parecido, ¿no? A una dilatación como tal de todo, pero en este caso la hidrocalicosis solo se limita a unas solas cálices. Cuando es una dilatación, cuando es una obstrucción, por ejemplo, a este nivel, se dilata todo, pero en este caso, como es algo inflamatorio, algo tumoral, ¿no? Se tiene que limitar solo a unas cálices, no a todo. Ya, no sé si me dejo entender. Igualmente acá, ¿no? Perdón. Igualmente acá, ¿no? Cómo está dilatada esta cálice y estas están normales. Ya se limita solo a unas cálices, no a todas. La hidrocalicosis. Es diferente a la hidronefrosis. En la hidronefrosis sí se dilata todo. Hay una obstrucción en el uréter, ¿no? O en la pelvis, o incluso en la vejiga, que termina haciendo de manera retrógrada toda una obstrucción. La hidronefrosis se va a dilatar absolutamente todo el riñón. Miren, ¿ya? Todo el riñón se dilata, ¿ya? Igualmente acá, todos los cálices van a estar dilatados, ¿ya?
están anegogénicos porque son agua, porque son orina. No, igualmente acá todos los cálices se van a dilatar. Es diferente a la hidrocalicosis. Ya la hidrocalicosis sí solo se limita a uno o dos o incluso tres cálices. En este caso de la hidronefrosis, no, a todos los cálices. Normalmente es por obstrucción. Ahora puede haber la hidroureteronefrosis, que esto es una obstrucción a nivel del uréter distal, ¿ya? Del uréter distal, y se va a dilatar miren cómo se dilata todo el uréter y cómo también hay dilatación o hay una hidronefrosis como tal. Se dilata el uréter y hay una hidronefrosis. Ya la dilatación puede ser en el uréter distal o puede ser en la pelvis vesical, ¿ya? Pero te causa una hidroureteronefrosis, ¿ya? Miren, por ejemplo, a nivel de la pelvis, este uno es la pelvis vesical, es decir, es donde entra el uréter hacia la vejiga. Y cómo se encuentra acá algo hiperecogénico con su sombra acústica posterior hipoecogénica. Entonces se piensa en una obstrucción a nivel distal del uréter, porque está casi entrando en la vejiga, ¿no? Y por lo tanto genera todo este cuadro. Igualmente acá, ¿no? Una obstrucción en la pelvis renal, perdón, en la pelvis vesical. Igualmente acá, ¿no? Cómo termina, este está normal, ¿no? Pero miren este lado cómo se termina obstruyendo y cómo termina obstruyendo todas las cálices, o generando, ¿no? Una hidronefrosis como tal. Ahora, la megavejiga también, cuando hay una obstrucción en la uretra, se genera la megavejiga o el globo vesical, que es lo mismo, incluso se puede palpar, ¿ah? Incluso se puede palpar. Puede hacer efecto retrógrado con reflujo vesicoureteral, ¿no? Puede ser causa, ¿no? De esos grado uno 2 3 hasta 5 que les mostré, puede ser tranquilamente, ¿no? Y generar estos cuadros de tortuosidad ureteral y también hidronefrosis. En casos más severos, cuando la obstrucción está a nivel de la uretra, ¿ya? Porque después no. El quiste renal simple, recuerden que el quiste también está lleno de líquido. Ya es un quiste que puede ser causado por diversas patologías. No solo, incluso no siempre se drenan o no siempre se tienen que tratar, porque normalmente son comunes, son idiopáticos, o sea, pueden tenerlos tranquilamente, ¿no? Igualmente los que son a nivel del hígado, los del hígado no se tratan siempre, sino que se trata de buscar una causa o factores de riesgo para otras patologías. Pueden tener factores de riesgo, sí, ¿no? En casos, por ejemplo, para el hígado, está, por ejemplo, la hidatidosis pulmonar, la hidatidosis como tal, ¿no? El Echinococcus granulosus, que cuando hay alteraciones atípicas puede llegar también a nivel del riñón, ¿no? Pero realmente no es frecuente, ¿ya? Puede ser también signo previo, o sea, signo temprano de la poliquistosis renal, ¿no? La poliquistosis en general, ¿no? Que ya son varios quistes a nivel del riñón, ¿no? Son un montón de quistes, igualmente acá, varios quistes. No se pintan con el contraste endovenoso, ¿no? El contraste yodado porque están llenos de líquido, no tienen irrigación como tal. Por eso son unos quistes, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Acá se ve acá. Miren este quiste grandazo de acá, ¿ya? Se tratan sí cuando ya hay una alteración de la perfusión, vemos de que es bastante grande, altera órganos aledaños, ahí sí se opera o se drena, pero de ahí no. Se prefiere operar, ya que si se drena hay gran riesgo, o sea, si se drena y se deja ahí hay gran riesgo de que se colonice por bacterias, ¿no? Entonces, y se vuelva un absceso, entonces no es lo ideal. Ya, y la poliquistosis renal son varios quistes a nivel del riñón, ya son varios quistes a nivel riñón, y no solo afecta al riñón, sino también puede irse a otros órganos como el vaso, el hígado, o sea, pueden irse tranquilamente. Ya esta es una enfermedad hereditaria, raramente es una enfermedad adquirida, ¿no? Y si es adquirida, un signo temprano puede ser un simple quiste renal o un quiste hepático, ¿no? El angiomiolipoma, no voy a entrar a detallar mucho lo que son los tumores, porque recuerden, lo que pueden describir realmente en técnicas de imagen va a ser cómo es que son los bordes bien delimitados, su densidad es hiperecogénica. En este caso, miren, una tomografía es hipodensa, en algunos lugares capta contraste, otros no, por lo tanto tiene comportamiento necrohemorrágico, entonces sí nos puede ayudar en eso, más no hacer el diagnóstico.
el diagnóstico es imposible que se haga con una técnica de imagen. Siempre se va a necesitar una biopsia para lo que fuese, a no ser de que esté en un lugar indemne, ¿no? Bastante sensible, mejor dicho, que por ejemplo hay tumores que afectan al tronco cerebral, ¿no? Ahí sí ya no le haces una biopsia, ¿no? Simplemente prefieres tratarlo, ¿no? Con radioterapia, quimioterapia y demás. Pero en estos casos sí, le puedes realizar, pero siempre sacarle una biopsia ecoguiada, ¿ya? Cuando no le sacas una biopsia ecoguiada, puedes lesionar el riñón y causarle una hemorragia, que es malo, ¿no? Porque recuerden que se te tiene que irrigar constantemente el riñón, ya que muy rápidamente puede causar necrosis como tal, ¿no? Tubular. Me parece que siguen lesiones tumorales y el oncocitoma renal, que es benigna, es bastante rara, es como una pelota, ¿no? Como tal, pero el diagnóstico es histológico, igualmente el del cistoadenoma renal, bastante característico, más que nada porque dentro de este cistoadenoma está totalmente tabicado, ¿no? Solo por eso, más no se puede hacer el diagnóstico, repito, siempre es con su biopsia, ¿ya? Igual con el adeno. Ya es el cáncer hereditario más común, el adeno. Ya esas sí son generalidades que deben conocer igualmente. ¿No? Adeno, comportamiento necrotizante más que nada, ¿ya? Es bastante necrótico. Igualmente acá, ¿no? Es necrótico. Y el tumor de Wilms es para niños, ya eso es para niños, es bastante de mal pronóstico, principalmente en los niños. Ya, ya. Chicos, hasta ahí, riñón. ¿Tienen alguna consulta? Los tumores no les van a preguntar, solo les he puesto para que vean las características de algo maligno, de algo benigno, pero realmente el diagnóstico de un tumor no siempre, o bueno, no va a ser realmente con una técnica de imagen, siempre se pide una biopsia, ¿ya? Entonces, ¿tienen una consulta? ¿O está todo bien? Alexandra, Janet, Francesca, no sé si me escuchen. Está claro. Ya. Sí, todo claro. Igualmente, ya, gracias. Igualmente, en retroperitoneo no hay mucho que les puedan preguntar. Y el retroperitoneo sí se evalúa cuando le pides una tomografía de abdomen. La única técnica para evaluar para evaluar retroperitoneo va a ser la tomografía. O sea, básicamente es un espacio posterior, ¿no? Obviamente al peritoneo y abarca órganos importantes. Los órganos más importantes acá, ¿ya? Los órganos más importantes del retroperitoneo van a ser las suprarrenales, los riñones y también la cabeza del páncreas, ¿ya? La cabeza del páncreas se ve muy afectada realmente en el retroperitoneo. Acá no lo he puesto, pero la cabeza del páncreas o el páncreas en general, ¿ya? Son retroperitoneales. Y las afectaciones tanto en los riñones como del páncreas son bastante comunes. Entonces, cuando se evalúa el retroperitoneo es lo que se evalúa al inicio, ¿ya? Este es el retroperitoneo, solo para que lo vean, los grandes vasos, ¿no? La aorta y la vena cava inferior, ¿ok? Y pues esto se termina evaluando, ¿ya? Son los riñones, ¿ya? Y el páncreas. Ahora, este es el retroperitoneo. Todos estos son órganos retroperitoneales. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? No se va a poder hacer con una tomografía. Imposible hacerlo con perdón, imposible hacerlo con una ecografía, una radiografía. No se va a poder evaluar, aún así le metas contraste y todo lo que quieran. Lo que se va, o sea, la técnica de elección para el retroperitoneo, para estudiar el retroperitoneo va a ser la tomografía computarizada, ¿ya? Ahora, si sospechas de una enfermedad inflamatoria de retroperitoneo, ¿no? Puede ser una citis, inflamatoria, ¿no? No necesariamente infecciosa, pues ya se le pide una resonancia, ¿no? O si se le sospecha de una carcinomatosis, ¿no? Ves un paciente con un abdomen bastante globuloso, le haces una paracentesis, le sacas primero algo evacuatorio y luego lo pones a estudiarse y salen células tumorales. Mal pronóstico para el paciente. No le puedes pedir una resonancia también para ver la inflamación, pero no va a ser tan específica como una tomografía. La tomografía sí va a ser la mejor para el retroperitoneo. En el caso del páncreas pueden haber tumores. Recuerden que los tumores más comunes en el páncreas van a ser los de cabeza, ¿ya? Tiene cabeza, cuerpo y cola, ¿ya? Los de cabeza. ¿Por qué hago énfasis en los de cabeza? Porque los de cabeza, causan síndromes ictéricos. Los de cuerpo y cola no. Los de cuerpo y cola causan dolor. Los de cabeza causan síndrome ictérico. ¿Por qué? Porque están aledaños. Recuerden que por acá es por más arriba
es que sale los conductos biliares, ¿no? Recuerden que del hígado sale el hepático común, de la vesícula sale el cístico, se unen, forman el colédoco, ¿verdad? El páncreas tiene su propio conducto, ¿no? Que es el conducto de Wilson, y se une al colédoco intrapancreático, o sea, una parte del colédoco está intrapancreático. Entonces, si es que hay una obstrucción por una masa, un tumor a nivel de cabeza de páncreas, pues va a haber un síndrome ictérico, va a haber una obstrucción de los canales biliares y va a terminar haciendo una ictericia posthepática, ¿ya? Porque no va a terminar desembocando en la ampolla de Vater, ¿ya? Es importante que lo conozcan. Y obviamente los riñones también, para evaluar los tumores, ¿no? Sí, es bastante importante. Pero realmente más de eso no es que realmente se deba saber, ¿ya? No es que deban saber mucho más del retroperitoneo. Considero que eso es lo más importante. Pueden evaluar obviamente la grasa perirrenal, ya que en inflamaciones del riñón suele estar inflamada, o sea, claro, ¿no? Inflamaciones del riñón también afecta a esa grasa perirrenal. Se ven las asas gruesas, ¿no? En este caso es un paciente echado, ¿no? Porque todo el contenido está hacia abajo, ¿no? Y demás, ¿no? Puede haber destrucción también del retroperitoneo, puede haber incluso tuberculosis retroperitoneal. O sea, la tuberculosis puede dar a cualquier lado, ¿no? Y también nos ayuda bastante esto, ¿ya? Se pueden diagnosticar tumores y demás, ¿no? Entonces eso sería todo, chicas. No sé si tienen una consulta. Voy a ir pasándoles la, el post-test, ¿sí? ¿Dónde está el grupo? Acá. Ya lo acabo de pasar. ¿No tienen ninguna consulta, chicas? Todo bien. Bien, entonces si no hay ninguna consulta, voy a dar por finalizada la grabación. Muchas gracias, ¿sí? Gracias. Y listo.